Hola, muy buenas tardes. En este video voy a explicar el procedimiento realizado en el taller Unidad 2, Tabla de Frecuencia y Análisis de Gráficos, presentado por Kelly Joana Rodríguez con el ID 735984 y quien les habla, Marcela Fuentes Bellojín, con el ID 735984, estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto de Dios. Esto es un taller de estadística descriptiva. Entonces voy a tratar de resumir lo más posible, ya que se nos presentó inconvenientes en el anterior video por el límite de tiempo. Entonces vamos a tratar de hacerlo resumido y vamos a explicar el procedimiento del paso 3, ya que no los puedo explicar todos. Entonces, en el ejercicio 3 dice, el gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados. Realice la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Entonces aquí tenemos un gráfico circular y nos muestra los porcentajes y nos muestra eh, los empleos que hay. Entonces tenemos corte con un 9%, armado con un 11%, transporte con un 20% y costura con un 25%. Esos son los datos que tenemos. Tenemos dato y tenemos muestra. Entonces vamos a la hoja 3, ya donde tenemos la tabla realizada y voy a explicar el procedimiento. Tenemos los datos y tenemos los porcentajes. Entonces aquí voy a utilizar la fórmula para poder encontrar la frecuencia relativa. Entonces, 100 por 9 sobre 100, perdón, 110 por 9 sobre 100. Entonces, aquí yo tengo una reglita, una calculadora que la voy a utilizar para poder encontrar los datos. Entonces, acá nuestro porcentaje, que el primer porcentaje es 9, entonces 9 nos da 9,9, yo lo redondeo a 10 y tenemos nuestro primer dato. Acá, entonces ahora, aquí 11, que es nuestro segundo porcentaje, y nos da 12, 12,1, aquí lo tengo. Nuestro tercer dato, que es 20%, es igual a 22, acá lo tengo. Entonces ya saben de dónde saco estos resultados. Acá esto se suma y nos da la totalidad de 110, que es la muestra. Entonces, la frecuencia relativa acumulada la sacamos, este 10 lo pasamos acá y comenzamos a hacer una suma. Entonces, vamos a hacer yo tengo aquí para hacer el rastreo, entonces 10 más 12 acá igual a 22. Entonces 22 más 22 igual a 44. 44 más 27 igual a 71. Y así vamos a hacer sucesivamente con los demás. Para sacar aquí la frecuencia absoluta, entonces se divide frecuencia relativa dividido la muestra. Entonces, miremos. 10 dividido 110 es igual a 0,091. 12 dividido 110 igual a 0,109.
22 dividido 110 igual a 0,200. Y así sucesivamente con los demás. Bueno, entonces ya sabemos los porcentajes de dónde salen, ya los teníamos. La frecuencia absoluta acumulada. Entonces acá ya sabemos, acá este 0,1 lo sacamos de acá, 0,1 más 0,109 es igual a 200. Vamos con el rastreo, vamos a hacer nuestro rastreo para saber de dónde sale. Entonces 0,200 más 0,200 es igual a 400. Entonces, 0,400 más 0,245 es igual a 0,645 y así viceversamente. Aquí se me olvidaba decirles, este 100 sale de la suma de los porcentajes. Acá tenemos los gráficos. Entonces tenemos la tabla de gráficos y el diagrama circular. La tabla de barra, perdón, y el diagrama circular. Entonces, la tablita de barra la saco de los datos y de la frecuencia relativa. Se selecciona y vamos a insertar y nosotros escogimos el diseño con el que más pues nos sentíamos cómodas y el que pues con el que más nos identificamos. Lo mismo hicimos con el diagrama circular, se seleccionan los porcentajes y vamos y buscamos el diagrama que más se nos facilite. Bueno, entonces aquí por encimita les voy a mostrar el ejercicio 2. Aquí tenemos el dato mayor, el dato menor y la muestra. El rango que sale del dato mayor y del dato menor. El intervalo que es la fórmula de 1 más 3,322 por logaritmo por la muestra. Y la amplitud que es el rango y la amplitud. Perdón, el intervalo de K. Aquí tenemos la tabla que nos piden. Entonces, esto es más que todo como una tabla de datos agrupados. Entonces, no se las voy a explicar por lo que les cuento, cuestión de tiempo. Entonces, pero por encimita, iniciamos con el dato menor y se suma por la amplitud. Entonces 10,2 más 0,3, entonces me da igual a 10,5. El 10,5 más 0,3 me da igual a 10, 0,8 y así viceversamente. Ya sabemos cómo sacar la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta, los porcentajes y la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, aquí tenemos el paso, el punto 1. Aquí los datos que van del 1 al 10, la frecuencia relativa, que son los números que más se repiten en la tabla. El 1 se repite 7 veces, el 2 se repite 9 veces, el 5 se repite 10 veces, el 5 es el que más se repite. Aquí tenemos la moda se repite 5 veces, o sea, 5 se repite, es el que más se repite 10 veces. Aquí la media sale de la suma de datos, sale de suma de datos dividido por la muestra. Entonces, suma de datos por la muestra. Y la mediana, 5,5, sale de la mitad de los datos. En este caso tenemos dos mitad, un número par, entonces sumamos 5 más 6 y lo dividimos por 2 y nos da esta totalidad. Aquí tenemos las barras.
Entonces, la barra de diagrama circular de los porcentajes y tenemos el diagrama de barra de los datos y de la frecuencia relativa. Eso es todo. Me disculpan que no haya podido explicar todos los puntos, pero como les explico, es por cuestión de tiempo. Muchas gracias por su tiempo prestado.